Continuamos con la secuencia de cursos de programación en lenguaje ensamblador. Continuando con el tema de array de caracteres, vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo del palíndromo simple. Ahora, ¿qué es un palíndromo? Pues un palíndromo es una palabra, número o frase que se va a leer igual que en un sentido que en otro. Tenemos estos ejemplos de palíndromo. Se van sus naves, Roma ni se conoce sin oro ni se conoce sin amor, Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas, que este último también es el famoso cuadrado mágico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues se desea escribir una función que va a recibir en el registro A0 la dirección de un string ASCII Z. ¿Qué era un string ASCII Z? Pues era un string que acababa en null. Entonces sabemos cuál es el último carácter del string. Es null y el primero pues es la dirección que nos pasan a través de A0. Y tenemos que determinar si este string es un palíndromo o no. A la hora de hacer la comparación se deben omitir los espacios, comas y puntos. ¿Esto qué es? Que las frases de los ejemplos que se dieron pues se escribirían tal y como están arriba, con las comas, con los espacios, incluyendo mayúsculas y minúsculas, todo eso tal y como están escritos. Y el programa tiene que determinar que son palíndromos. Si le metemos A, B o C, debería determinar que son palíndromos. Entonces, bueno, tenemos ese otro ejemplo. A, B, B, A, pues sería un palíndromo igual. No vamos a hacer distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y de tratarse de un palíndromo, el programa, la función, debe devolver un 1 en V0. Caso contrario, debe devolver un 0. Muy bien. ¿Cómo resolveríamos este problema? Pues vamos a ver, nosotros conocemos la dirección del primer carácter. En este caso, pues vamos a hacerlo con el ejemplo más sencillo de todos, de se van sus naves, que era el más corto. Y sabemos que el último carácter es nulo, o sea, sabemos el principio y sabemos el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como conocemos el final, podemos poner dos punteros, por así decirlo, dos contadores que van a ir señalando, uno en el primer carácter y otro en el último carácter. Y vamos a comparar, ¿son iguales? Sí, son iguales, los dos son una S, mayúscula, minúscula, pero los dos corresponden a una S. Entonces avanzamos, es decir, P2 lo vamos a decrementar y P1 lo vamos a incrementar. Digamos que por aquí arriba están las direcciones más bajas de memoria y por aquí abajo están las direcciones más altas de memoria. Ok, entonces P1 lo vamos a incrementar y P2 lo vamos a decrementar. Comparamos nuevamente. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Y los dos se tratan de una letra. Entonces, nuevamente, movemos los punteros. Entonces, P1 lo incrementamos, P2 lo decrementamos. Ahora, nuevamente comparamos. Pero, cuidado. P1 está apuntando a algo que no es un carácter alfabético. Es decir, no está apuntando a una letra, está apuntando a un espacio. Entonces tenemos que incrementar P1 sin mover P2. Muy bien, ahora nuevamente hacemos la comparación. ¿Son iguales? Sí, son iguales, los dos son una V. Incrementamos, movemos los punteros, los dos corresponden a una A, seguimos. Los dos corresponden a una N, seguimos. Los dos apuntan a un carácter que no es alfabético, por lo tanto tenemos que mover ambos punteros. Nuevamente los dos apuntan a S y llegamos a la condición de parada. En este caso se trata de un string que es impar. Entonces, si es un string impar, al final los dos van a llegar y van a apuntar al mismo carácter. ¿Okay? Los dos en este caso apuntan a U y no pasa nada. Los dos punteros tienen la misma dirección. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el string fuera par? Pues si el string fuera par, se hubieran intercambiado P1 y P2.
Es decir, nuestra condición de parada va a ser, o nuestra condición por la cual vamos a seguir iterando, es que P1 sea estrictamente menor que P2. Esta va a ser nuestra condición. Mientras se cumpla esa condición, vamos a seguir iterando. Si se va tratando de un palíndromo, en el momento en que P1 y P2 apunten a una cosa diferente y que esa cosa sea un carácter alfabético, pues también acabamos. O sea, ya no se trata de un palíndromo. Vamos a seguir iterando, buscando qué es un palíndromo, hasta que P1 o mientras que P1 sea menor que P2. Muy bien, ¿qué otra simplificación podemos hacer? Pues justamente nosotros podemos tomar esta simplificación y es, tenemos el código ASCII y nos vamos a basar en ASCII estándar, no nos vamos a basar en ninguna extensión de ASCII. Entonces, ¿qué podemos preguntar? Al principio, el carácter que estamos analizando es menor, estrictamente menor que A mayúscula. Si es estrictamente mayor que A mayúscula, entonces se trata de cualquiera de los caracteres de 0. Bueno, de 0 no, porque si se tratase de 0, se trataría de null y ya hubiéramos acabado. Entonces, de 1 hasta 64, es decir, de alguno de estos caracteres que no nos interesa, no los saltamos, tenemos que mover el puntero. Entonces, si cuando nosotros leemos nuestro string, leemos el enésimo elemento del string y ese enésimo elemento es menor que A mayúscula, ¿qué tenemos que hacer? Mover el puntero. Muy bien. Si ese elemento que leemos, ese string, es mayor o igual que A mayúscula, entonces, ¿qué hacemos? Pues ya lo tenemos que procesar. Entonces, ¿cómo lo procesamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es restarle a eso que leímos A minúscula. Y vean qué pasa si nosotros le restamos eso. Pues básicamente es como que tomemos esta columna que está aquí y la desplacemos sobre esta columna que está aquí. Entonces ya podemos empezar a analizarla. Entonces, si se trata de algo mayor que 5A, lo rechazamos porque básicamente correspondería a esto que está aquí y a esto que está aquí. Vean que automáticamente la comilla a la hora de hacer la resta, este 60 pasaría a ser 40 y lo trataríamos como que lo rechazamos, ¿no? O sea, básicamente habría que mover el puntero. Y esto que está aquí, pues básicamente también lo eliminamos. Esto y estos. En el caso de que string, el iésimo elemento del string, sea mayor que Z mayúscula. ¿Ok? Y entonces, con esta comparación, ¿qué nos aseguramos? Si nosotros leemos un carácter, ese carácter es mayor o igual que A. Le hacemos la resta, le restamos el... bueno, realmente lo que hacemos es la máscara I, en donde vamos a agarrar el bit correspondiente y vamos a mover esta columna a esta columna. O sea, realmente no le vamos a restar el carácter 61. Simplemente vamos a agarrar esta columna y la vamos a pasar a la otra. O sea, vamos a hacer nada más a cambiar un bit de 1 a 0. ¿Ok? Asegurarnos de que sea 0 en el caso de que sea 0. Entonces, si cumple con esto, es mayor o igual que A mayúscula. Le hacemos el cambio, le hacemos el swapping, forzamos un 0 en ese bit en caso de que no sea 0, porque puede tratarse de una letra mayúscula. Y luego comparamos ese resultado a ver si es mayor que Z. Si es mayor que Z, descartamos eso, movemos el puntero. Y si no, pues entonces ya estamos seguros que está en este rango de A a Z. Es decir, se trata de un carácter alfabético. Y entonces ya hacemos la comparación.
Muy bien, veamos cómo se ve eso en un diagrama de flujos. Entonces, en un diagrama de flujos vamos a empezar recorriendo el string hasta encontrar el carácter null. Entonces vamos a empezar desde igual 0 y preguntamos, ¿string i es igual a 0? No. Entonces incrementamos el i para pasar al siguiente. Y así seguimos, vamos a ir recorriendo todo nuestro string que va a estar formado por diferentes caracteres hasta encontrar el elemento null. Y una vez que encontramos el elemento null, ya conocemos el tamaño del string. Entonces, ¿dónde va a estar el último, el enésimo carácter diferente de null? Pues es este que está aquí. Entonces estaría en el tamaño -1. Entonces justamente por eso, j, que va a ser nuestro puntero del final, va a apuntar a i-1, es decir, el tamaño -1. Y nuevamente va a ir a 0. Entonces ya tenemos un contador que está al final y un contador que va a estar al principio. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿qué hacemos? Justamente recordamos nuestra condición de parada. ¿Cuál es nuestra condición de parada? Si el P1 es menor que P2. Eso es nuestra condición de seguir. Si P1 es menor que P2, continuamos. Es decir, si el I y el J están así, es decir, I es menor que J, continuamos iterando. Y paramos cuando I es mayor o igual que J. Entonces preguntamos, ¿I es mayor o igual que J? Sí, pues fin ok. Quiere decir que pudimos recorrer todo el string y fuimos comprobando que se trataba de un palíndromo. Muy bien. Ahora, no se ha cumplido la condición de parada. Entonces vamos a leer en P1 el string i. ¿Y qué hacemos? Preguntamos, ¿P1 es menor que A? Sí. Entonces lo que hacemos es mover el puntero. Movemos P1. Y volvemos a preguntar si se alcanzó la condición de parada, si no se ha alcanzado. Continuamos, leemos P1. ¿Ok? ¿P1 es menor que A mayúscula? No, no es menor que A mayúscula. Ok, entonces lo convertimos en minúscula para básicamente hacer la comparación únicamente con letras mayúsculas. Okay, eliminamos, en caso de que sea minúscula, la convertimos en mayúscula. Y justamente trabajamos solo con letras mayúsculas. Okay. Ahora continuamos y decimos P1 es mayor que Z. Si es mayor que Z, incrementamos el puntero nuevamente. Porque quiere decir que no se trata de un carácter alfabético. No. No es mayor que Z, está justamente entre A y Z. Se trata de un carácter alfabético. Okay, entonces ya tenemos el P1. Ya tenemos el primer elemento que queremos comparar. Ahora lo queremos comparar con el elemento que nos va a señalar el J. Entonces, vamos a leer ese elemento. Entonces, nuevamente, vamos a comparar. Si I es mayor que J, básicamente la condición de parada. Si alcanzamos la condición de parada, acabamos. Si no, pues entonces leemos en P2 el jésimo elemento del string. Y preguntamos nuevamente, todo esto es simétrico al otro lado. Preguntamos, ¿es menor que A? No, no es menor que A. Entonces nos aseguramos de que sea un carácter mayúscula. Entonces hacemos esta máscara. ¿Es mayor que Z? No, no es mayor que Z. Ok, entonces se trata de un carácter alfabético. Entonces ya podemos hacer la comparación. Ya tenemos en P1 y en P2 caracteres alfabéticos y los comparamos. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces seguimos avanzando. Entonces un puntero lo decrementamos, el otro puntero lo incrementamos. Entonces ojo que J hay que decrementarlo. Aquí tendría que ir un J menos menos. Ok. Si estos caracteres que comparamos no son iguales, entonces vamos a ir a fin no. Quiere decir que no se trata de un palíndromo. En el momento en que no son iguales,
paramos, no se trata de un palíndromo. Sí, pues entonces nos movemos justamente para seguir avanzando. Muy bien, vamos entonces a codificar este código nuevamente. Vamos a codificar este código, recordemos que aquí es un menos menos, y vamos a codificar ese código. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues justamente en T0 vamos a utilizarlo como nuestro I y T1 como nuestro J. Asimismo, para hacer las comparaciones vamos a tener la Z mayúscula almacenada en T2. Muy bien. Entonces, vamos a leer. Entonces, vamos a hacer un LBU de T1. ¿Ok? Vamos a leer el iésimo carácter de T1. Y vamos a preguntar si es 0. Es decir, si se trata de null. No se trata de null, pues entonces vamos a next. ¿Ok? Perdón, si se trata de null, vamos a next. Si no, entonces incrementamos en 1 el i. Esto sería ser un i más. Y vamos otra vez al loop. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es buscando el null. Entonces leemos un carácter, ¿se trata de null? No, entonces incrementamos el i y vamos a leer el siguiente. Sí, se trata de null, entonces vamos a next. Y en next, ¿qué hacemos? Pues justamente vamos a decrementar en 1 el j para que no apunte a null, sino que apunte al último elemento diferente de null del string. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a leer de la memoria. Entonces, SLT, vamos básicamente a comparar I con J. Acordémonos que I está en T0 y J está en T1. Entonces, aquí ¿qué decimos? SLT T3. Entonces, T0, T3 va a ser 0 si I es mayor o igual que J. T3 va a ser 1 si I es menor que J. Entonces, si T3 es 1, queremos continuar porque I es menor que J. Si T3 es igual a 0, paramos. Es nuestra condición de parada. Entonces, justamente eso. Salte si T3 es igual a 0, ¿a qué? A fin yes, es decir, a que se trata de un palíndromo. Muy bien. No hemos llegado a la condición de parada, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer P1. Entonces básicamente hacemos un LBU para leer ese carácter. Ahora vamos a leer, vamos a hacer un SLTI, comparamos con A. Entonces decimos, ¿es el carácter que leímos menor que A mayúscula? Si es menor que A mayúscula, estamos en la parte de la tabla, en aquellos primeros 64 elementos que queremos descartar. ¿Okay? Entonces, si es menor, ¿qué hacemos? Vamos a incrementar P1, en donde simplemente hacemos un i más, básicamente le sumamos 1 a T0 y volvemos aquí al loop 2 a volver a leer. Ok, entonces no hemos alcanzado la condición de parada, que serían estas dos líneas, y vamos a leer en T3, vamos a leer ese P1. Ok, ¿es menor que A mayúscula? No, no es menor que A mayúscula. Ok, entonces le hacemos esta máscara, le aplicamos esta máscara, nada más y nada menos que para, esto es T3, este 4 se fue por aquí, se trata de T3, entonces le aplicamos la máscara porque si es un carácter minúscula, lo convertimos a un carácter mayúscula para hacer la comparación y que sea más sencillo. Muy bien, ahora hacemos nuevamente un SLTU. ¿Para qué? Para en este caso comparar contra Z mayúscula. Entonces queremos saber si lo que nosotros leímos que está en T3, que es ese P1, es menor que Z mayúscula. Entonces T4 va a ser igual a 1 si Z minúscula es menor que P1. ¿Ok? Entonces, si se cumple, básicamente
T4 va a tener un 0. Entonces sí, estamos dentro del rango de A mayúscula a Z mayúscula. Estamos en ese rango. Se trata de un carácter alfabético. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a loop 3, que es esta parte de aquí, que es prácticamente simétrica. Si nosotros vemos este código, pues prácticamente es simétrico. Y lo que hacemos es ver si se alcanzó la condición de parada. Vamos a leer, en este caso, el jésimo elemento. Lo vamos a guardar en T4, digamos que es P2. Y lo vamos a comparar contra A. Si es mayor que A mayúscula, entonces nos aseguramos de que sea un carácter alfabético mayúsculo. Entonces le vamos a aplicar esta máscara. Lo comparamos contra Z mayúscula y entonces si está dentro del rango, básicamente vamos a comparar. Si no está dentro de ese rango, pues entonces tenemos que mover, hacer un J y mover ese puntero y volver al loop 3, ¿okay? Que básicamente sería, si no se cumple la condición de que sea mayor o igual que A mayúscula o que sea menor o igual que Z mayúscula. ¿Okay? Si está fuera de nuestro rango de A mayúscula a Z mayúscula, si está fuera de nuestro rango, simplemente movemos el puntero, movemos el J. Si está dentro del rango, pues entonces vamos a comparar. ¿Y en comparar qué hacemos? Pues básicamente comparamos P1 con P2. Si no son iguales, vamos a fin no. ¿Y en fin no qué hacemos? Pues cargamos en V0 un 0 y salimos de la función, acabamos la función. Si sí son iguales, entonces vamos a incrementar y a decrementar J. Y vamos a loop 2, que el loop 2 es donde vamos a leer P1. ¿Okay? Si ya llegamos a la condición de parada, es decir, se intercambian el I y el J, o llegan a ser iguales, entonces vamos a ir a fin yes, en donde ponemos en V0 un 1 y acabamos. Ok, esta sería la solución del problema del palíndromo simple. Y ahora, ¿por qué se llama palíndromo simple? Porque esto nos va a servir casi siempre. Pero este código, este algoritmo, tiene un pequeñito error. Es un error ínfimo y es una suposición que hicimos. Y básicamente esa suposición está en lo que hablamos del código ASCII. ¿Okay? ¿Qué habíamos dicho del código ASCII? Vamos a devolvernos a ese problema del código ASCII. Si vemos la tabla de código ASCII podemos ver el error. Y espero que alguno lo haya visto cuando estuve hablando del algoritmo. Y el algoritmo funciona casi perfectamente. Y funcionaría perfectamente si los que hicieron este código hubieran decidido poner los caracteres alfabéticos desde el 4.0 y desde el 6.0. ¿Qué hicimos nosotros para pasar esta columna, la última columna, para moverla aquí? Pues estamos haciendo una máscara. Estamos haciendo una máscara con DF, es decir, con 0x, o más bien pongámoslo en binario que nos va a funcionar mejor, con D1, 1, 0, 1, F, 1, 1, 1, 1. Muy bien. ¿Cómo sería 4 en binario? Vamos a ver nada más el dígito más significativo. 4. Pues 4 sería 0, 1, 1, 1, 0. ¿Okay? 5 sería igual a 0, 1, 0, 1. 6 sería igual a 0, 1, 1, 0. Y 7 sería igual a 0 y 3 unos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo hago una máscara ahí? Pues básicamente cuando yo hago una máscara ahí, estamos tomando el 6 y lo estamos convirtiendo en 4 y estamos tomando el 7
y lo estamos convirtiendo en 5, porque lo que estamos haciendo es poniendo aquí un 0 y poniendo aquí un 0. Es decir, justamente estamos moviendo esta columna hasta esta. Y todo funcionaría maravillosamente si no fuera por esta comilla que está aquí. ¿Qué pasa con esa comilla que está ahí? Vamos a ver el código de esa comilla. El código de esa comilla sería 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 0. Muy bien. ¿Qué pasa con eso? Pues que cuando le aplicamos la máscara, este 1 va a pasar a ser un 0. Es decir, este 60 en hexadecimal pasaría a ser 0100 0000, es decir, 0x40. ¿Y 0x40 a qué corresponde? A la arroba. Entonces, ¿qué pasa en mi algoritmo? Pues en mi algoritmo nosotros ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es preguntar si el carácter es menor que A mayúscula. Si es menor que A mayúscula, pues es alguno de los primeros 64 caracteres y tenemos que mover el puntero, sea P1 incrementándolo, P2 decrementándolo. Pero si no se trata, si no es menor que A mayúscula, entonces, ¿qué hacemos? Pues movemos la última columna a esta, hacemos el movimiento aplicando la máscara. Entonces, este 60, que originalmente cuando hicimos la comparación no lo estamos eliminando porque justamente es mayor que A mayúscula, lo estamos moviendo aquí. ¿Y cuál es la siguiente comparación que hago después de mover la columna? Comparo contra Z mayúscula. ¿Y qué pregunto? Si es el carácter que leí mayor que Z mayúscula, porque justamente eso me eliminaría estos de aquí abajo. Y estos porque ya hice el movimiento de la columna. Esta columna la moví aquí. Entonces elimino el final. Pero vean que no eliminé esta comilla. Esta comilla sigue allí. El carácter comilla no lo eliminé. ¿Por qué? Porque cumple con la restricción. Primero pregunté por A mayúscula. La cumple. Luego aplico la máscara. Y esto que está aquí ya no es un 6-0 cuando aplico la máscara. Es un 4-0. Entonces también cumple con la restricción. Y por lo tanto yo estaría evaluando esta comilla. Ahora la estaría evaluando como una arroba porque hice la máscara, pero la estaría evaluando. No la eliminé. ¿Cómo solucionamos ese problema? Pues eso se los dejo a ustedes. Lo que tenemos que hacer es, antes de aplicar la máscara, asegurarnos que no se trata de un 6-0. Simplemente una pregunta más. Pero bueno, ¿esto por qué lo hago? Porque básicamente cuando nosotros planteamos un algoritmo, tenemos que revisarlo cuidadosamente y asegurarnos que cumple con todos los casos, que pueden darse casos que no hemos contemplado. En este caso, pues el algoritmo parecía bueno, pero tiene un problemita. Por eso se llama palíndromo simple, porque justamente tenemos un caso que no lo resuelve. Entonces, ese caso, pues, simplemente es hacer esa comparación. Se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Seguimos con un último ejemplo de lenguaje ensamblador en el siguiente vídeo.